El episodio 88 de la popular serie de televisión de Star Television, Yal Sabkn, se emitió el viernes 20 de diciembre. Ferit, que perseguía las piedras robadas, recibió un disparo en un lugar al que iba solo. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en el último episodio de la serie de televisión Yal Sabkn. ¿Morirá Ferit? Seiran no puede vivir sin ti. Suna le dijo a Seiran la verdad. En el último episodio de la serie Yal Sabkn, mientras Ferit saltaba de alegría cuando las muestras de las piedras llegaron a la mansión, Seiran también quería hablar con Suna en privado. ¿Qué estás haciendo con Ferit?, le dijo Seiran a Suna. Si hay algo, dímelo para que no lo escuche de nadie más. Entonces Suna dijo, fui al médico, pero te mentí. A mí tampoco me pasa nada. Pensando que estaba enferma de nuevo, Seiran rompió a llorar y respondió a Suna: Seiran, tus posibilidades de ser madre son bajas. Existe un tratamiento para esto, pero tu enfermedad puede recaer. Las piedras resultaron ser falsas. Mientras Seiran quedó devastado por lo que escuchó, Alice Aga se volvió loca cuando las piedras resultaron ser falsas. Alice Coran comenzó a criticar a su nieto Ferit diciendo, ¿cómo no puedes seguir el envío? ¿No sabes el valor de esas piedras? Estúpido. Si bien Ferit dijo que resolvería esta situación, Seiran y Suna también se enteraron de lo sucedido. Ferit, sin saber qué hacer, se volvió loca de ira. Seiran lo siguió. Mientras Seiran está enojado con Ferit por no escucharla, Ferit se enojó aún más y dijo, no quiero romperte el corazón. Así que cállate y vete a casa. Entonces Ferit salió de la mansión y empezó a buscar a Ishak Efendi. Abidin fue con su madre. Al mismo tiempo, pensando en su encuentro con su madre Sisek, Abidin fue a la mansión de Sad Kaga para hablar con ella. Sisek le dijo a Abidin que Alice Coran disparó a su marido, el padre de Abidin, Alice Aga, para que no nos hiciera daño, y luego afirmó que se casó con un hombre rico de Sanlurfa y pensó que estaba muerto. Sisek afirmó que quería vengarse de la familia Coran y dijo, tengo la hipoteca de la mansión. Abidin, que se volvió loco cuando escuchó esto, afirmó que confiaba en su esposa y en Ferit, dijo que no sería un peón en esta historia de venganza y se fue. Ferit fue a Ishak Bey y le dijo, ¿dónde están las piedras originales? Todas son falsas. Después, Ferit fue al taller, interrogó a todos los que estaban allí y llamó a su lado a Abidin, que lo estaba buscando. Crisis entre Abidin y Ferit para hipotecar la mansión. Mientras Seiran y Suna van a hablar solos, Abidin también preguntó a Ferit sobre el tema de las hipotecas. Cuando Ferit lo ignoró, dijo, ¿hiciste algo a mis espaldas? ¿Convenciste a Suna o no? Le gritó enojado a Ferit. Ferit dijo, lo hice. Tienes razón, hablemos más tarde. No es culpa de Suna, puedes preguntarme más tarde. Yo me encargaré de todo, todo estará bien. Nadie sabe nada, Abidin respondió, no se lo digas a nadie, ni tampoco a Seiran. Abidin, que se volvió loco, reaccionó diciendo, no pongas a prueba mi paciencia. Te mantendrás alejado de Suna. Enojó a Ferit al preguntarle qué harías si Seiran y yo fuéramos a tus espaldas. Seiran quiere ser madre. Al mismo tiempo, Seiran, que estaba teniendo problemas con su hermana Suna, afirmó que quería una vida feliz con su bebé. Ferit sería un muy buen padre, dijo Seiran, y agregó, y si me pasa algo, tú estás aquí, hermana, serás la madre de mi hijo. Preocupada por su hija, Esme le contó la situación a Sisek, quien llegó al restaurante y no sabía quién era ella realmente. Esme, que no pudo contener su enojo con Kazm, dijo, el problema de Alice Aga es su linaje, el problema de Kazm es el dinero. A Gulgun se le prohíbe entrar en Yal. Al enterarse de que las piedras eran falsas, Gulgun fue a Yal. Betul, que estaba perturbado por él, dijo, o lo envías o le diré a tu padre el resultado real de la prueba. Incapaz de correr el riesgo, Orhan le dijo a Gulgun que no debería volver a Yal nuevamente. Abidin, que vino al Yal por la noche, y le preguntó a Suna sobre la hipoteca, preguntó enojado, ¿por qué una persona besa al marido de su hermana? Cuando dijo eso, Suna se alejó. Al mismo tiempo, Ferit fue donde su abuelo y le explicó lo sucedido. Alice Coran se enojó con él una vez más y le dijo, ya no estarás involucrado en esto. Ferit, que estaba molesto, pidió a sus hombres que fueran los primeros en informarle cuando encontraran a Nazi, el guardia de seguridad encargado de la puerta. Seiran fue a ver a Ferit, y le pidió disculpas y quiso soñar juntos.
Seyran le dijo a Ferit que quería 2 hijos. Ferit le dijo a Seyran, seré un padre legendario, tal vez madure cuando sea padre. Seyran le preguntó a Ferit, ¿de verdad quieres ser padre? Mis hijos no vivirán lo que nosotros pasamos, también rompió a llorar Seyran. Ferit, que supo la ubicación de Nazi a través de un mensaje de los hombres por la noche, fue allí con Abidin. Seyran salvó a Ferit y Abidin, que fueron emboscados en el barrio de Nazi. Ali Saga se vuelve loca. Cuando Ferit, Seyran y Abidin entraron por la puerta del Yal por la mañana, vieron a Alice Coran y a los demás esperando. Ali Saga se enojó aún más, y le dijo a Ferit y luego a Abidin, no irás a esos lugares. ¿No hay una sola persona cuerda en esta familia? ¿En quién confiaré?, dijo enojado. En ese momento, Kazm fue a hablar con Sisekam después de recibir el mensaje de Sadk. Sisek, que envió el rosario de su padre a Abidin, se aseguró de que Kazm escuchara su conversación con él. Kazim aprendió la verdad sobre Abidin. Sisek le dijo a Abidin, quiero darte todo, toda mi existencia. Los Korans pagarán el precio por lo que hicieron. Ahora es el momento de elegir. Si me eliges a mí, Ferit fracasará. Si eliges Ferit, él resolverá todos los problemas y tú permanecerás al margen, pero Ferit seguirá teniendo éxito. ¿Es tu madre o esa familia en la que estás atrapado? Mientras decía haz tu elección, Abidin tiró el rosario que tenía en la mano y dijo, te entiendo. Ferit es mi hermano. Quieres usarme en tu juego, pero yo no estoy en este juego y se fue. Ferit persigue a Nazi. Mientras Seyran va al médico para recibir tratamiento, Ferit recibió una llamada telefónica de Nazi y acordó reunirse con él a solas. Orhan, que estaba profundamente deprimido, le confesó a Gulgun que el niño no era suyo. Suna, que no pudo localizar a Seyran, llamó a Ferit para explicarle la situación. Ferit le dijo a Suna, vine a hablar con ese hombre. Lo que tengas que decir, dilo más tarde, ¿de acuerdo? No puedo arriesgar a Abidin. Lo arruiné, lo limpiaré. Cualquiera que sea el resultado, lo manejaré, afirmó. Te necesito, Ferit. Al regresar a casa, Seyran llamó a Ferit y no pudo localizarlo, llorando diciendo te necesito. Ferit también se reunió con Nazi sin el conocimiento de Seyran. Mientras Ferit le dice a Nazi, dame las piedras, toma tu dinero. No dejes que nada salga mal. Vine aquí para morir si es necesario. Nazi le dijo a Ferit, no queda ninguna piedra, la olvidarás. Entonces, Ferit abrazó la garganta de Nazi, los hombres que estaban junto a Nazi también lo atacaron. Abidin hizo su elección. Abidin, sin saber que Ferit se encontraba en una situación difícil y muy confundido, le preguntó a su madre Sisek, ¿por qué intentas alejarme de la familia Koran? Dijo. Sisek dijo, no podrás ir más allá de ser la mano derecha de Ferit. Vamos, toma la mano de tu madre. Saquemos todo lo que hacen de sus narices. Abidin también le tendió la mano a su madre. A Ferit le dispararon. Ferit Koran, quien fue golpeado por los hombres de Nazi, dijo, mátenme, si no lo hacen, los encontraré a todos uno por uno. Mientras Nazi saca su arma y pide su último deseo, al ver el fantasma de su hermano, Ferit dijo, hermano, finalmente voy a ir. Mientras Fuad decía ahora no, Nazi le disparó a Ferit. El curso de los acontecimientos en el nuevo episodio está lleno de novedades sorprendentes que mantendrán a los espectadores pegados a la pantalla. El pasado de Abidin y su ira hacia Suna y Ferit harán que los acontecimientos lleguen a un punto sin retorno. La caída de Ferit al suelo con el disparo lleva la emoción de la serie a su punto máximo. Entonces, ¿sobrevivirá Ferit a este incidente? ¿Morirá Ferit después de que le disparen y caiga al suelo? ¿Se está muriendo Kingfisher Ferit? Se empezaron a hacer preguntas como estas. En las redes sociales llovieron comentarios sobre el tiroteo de Ferit Koran. Seyran no puede vivir sin ti. Oh Ferit. Ferit está tan sola. ¿Nadie ayudará a Ferit? Tanto Seyran como Ferit se pusieron en peligro. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.